Fruto de la fusión del yoga, la acrobacia y el masaje tailandés, el acroyoga es una práctica que cultiva la escucha, la confianza, la fuerza y la alegría. Al viajar por todo el mundo y enseñar gente de muchos continentes y muchísimos países y en muchos idiomas, me he dado cuenta de que como seres humanos somos todos iguales. Queremos estar felices, queremos conectarnos con otras personas, queremos disfrutar y jugar en el cuerpo y celebrar la vida y sentirnos vivos. Y eso nos trae la práctica de acroyoga. Mi nombre es Justin Caruso, nací en Nueva York y llevo más de una década viviendo acá en Medellín. Yo comencé a practicar yoga en 1999, o sea, el último siglo, en la universidad, cuando empecé como una búsqueda espiritual. La rama de yoga con la cual yo empecé fue Ashtanga, porque era una práctica súper física, súper intensa, que te saca la leche, te hace sudar, y ese me gustó mucho. Y al final de una práctica súper intensa físicamente, uno se siente una paz mental y una paz en el cuerpo que también traslada una paz mental y espiritual. Tomo una pausa para respirar, para realmente llegar a este espacio. Yo hice una maestría en finanzas en Nueva York. Después fui intercambiador de acciones y derivados para Citigroup en Nueva York antes del crisis financiero. Cuando yo estaba trabajando en la bolsa, volví a la práctica de yoga muy fuertemente y me di cuenta de un contraste muy fuerte. Cómo me sentía al ir a la bolsa a trabajar con el propósito único de ganar dinero y cómo sentía al entrar, estar y salir de una clase de yoga. Y era como el mundo material en contraste con una conexión muy profunda con mi corazón y con una paz y una conexión con los demás. Mi papá se había muerto cuando yo comencé a trabajar en la bolsa y yo me di cuenta de que la vida es muy corta. Entonces dije, no, necesito encontrar un estilo de vida, necesito encontrar más sentido en la vida. Entonces dejé todo atrás, vendí todo lo que tenía en Nueva York, me fui para India y la Asia un año para profundizarme en yoga. Yo me fui al sur de India, a Mysore, que es donde Krishnamacharya enseñó a Patabi Jois, a Iyengar, Desichakar, o sea, los abuelos y bisabuelos de la práctica de yoga como nosotros lo conocemos en el oeste. Yo fui a este lugar para practicar Ashtanga Yoga. De ahí viajé por todo India estudiando con varios maestros hasta llegar a Bali y ahí me certifiqué en un curso intensivo de más de un mes como profesor de yoga. Acroyoga es dar y recibir. Como base, estás dando a la persona arriba. Cuando esa persona arriba baja y te da un masaje de leg love, es recibir. La persona arriba da ese masaje a la persona abajo y recibe, cuando está arriba, recibe seguridad. Es todo un va y ven, es como el ciclo de la vida. Si no das, no recibes. Si no permites recibir, no te puedes llenar para poder estar dispuesto a dar.
acroyoga es la combinación entre yoga, masaje tailandés y la acrobacia. O sea, tiene estos tres ramas que se combinan en una práctica que hoy en día es más necesario que nunca. Después de vivir tantos meses de pandemia, donde la gente está aislado, donde se tiene que distanciarse socialmente, hay gente que lo que más necesita es el toque del otro. Lo que más se necesita es la conexión con la otra persona, el juego. Entonces, para mí, acroyoga es una práctica que te trae esa conexión con el otro y conexión con el momento presente. Si tú tienes a alguien encima de tus pies, o si tú estás balanceando a alguien, o si tú estás balanceando desde arriba, tienes que estar 100% presente, si no, se va para el piso. En la práctica de acroyoga hay tres papeles. Está el base, que es el fundamento, la fundación, que es la estabilidad que da libertad. Al segundo papel, que es la voladora, la persona que literalmente vuela en el aire, encuentra transiciones, encuentra libertad, abre el cuerpo y vuela, que es un papel súper divertido. Y el pegante o el tercer papel es el del cuidador, que ayuda a que ese baile entre base y volador funciona a pesar del riesgo, a pesar del nivel de cada uno. El cuidador ayuda a que todo fluye y fluye sin tanto riesgo. Para mí, un buen curso de acroyoga tiene dos propósitos. Uno es la celebración de la vida, el juego, el gozo, la risa, el baile. El otro es la sanación, tiempo para realmente ir hacia adentro, escuchar lo que está pasando para evolucionar como ser humano. Obviamente hay muchas técnicas que aprendemos, hay muchos nombres de muchas posturas, y eso nos enriquece la vida también, pero en su esencia es la celebración de la vida y la profundización en la vida. Presencia plena, conexión y felicidad. Eso es el acroyoga.